Estamos en esta serie que está explorando las dimensiones de la vida sobrenatural con el Señor Jesús. La vida cristiana es una invitación a la vida sobrenatural. Ya hemos iniciado hace algunas semanas. Algunas personas que están siguiendo nuestras prédicas desde la página web, pedimos excusas, ha habido algunos problemas técnicos con el servidor, entonces durante toda esta semana la página estuvo caída. Yo espero que ya el martes podamos ya estar totalmente listos y con todos los sermones. Aún así, si tuvieran un interés muy directo y la página todavía no está lista, llamen a la administración y ellos les mandan un mail con el link en YouTube para que puedan ver las prédicas y estar al día. Muy bien, en el día de hoy vamos a ver la perspectiva bíblica y la respuesta bíblica a la sanidad. En 8 días vamos a estar explorando el tema de la perspectiva bíblica, que también es una realidad, ángeles y demonios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces estaremos en esta, ya casi terminando esta serie. Con respecto a la sanidad, siempre temas como estos generan un poquito de tensión por los diferentes acercamientos acerca del tema, acercamientos desde el punto de vista teológico. Cuando uno habla de sanidad, de dinero, hay, bueno, a veces posiciones diferentes al respecto. Trataremos hoy de ubicarnos en el centro de la perspectiva bíblica y así poder iluminar, espero, lo que cada uno de nosotros ya sabemos acerca de nuestro Dios como sanador. Porque el desafío para esta mañana, para cada uno de nosotros, es que tal vez exista la posibilidad que hoy el Señor nos enseñe algo más con respecto a este tema. Tal vez no lo sepas todo con respecto a la sanidad. No tengo todas las respuestas, siempre, aún en esta misma serie, he aprendido nuevas cosas y he podido también aplicar otras a mi vida. Estamos en una constante búsqueda. El Señor siempre nos quiere proponer una vida sobrenatural. Preguntas como ¿por qué unos son sanados y otros no? En la experiencia que hemos tenido durante estas semanas, es una invitación para conocer más de los misterios del Señor. No lo sabemos todo y no lo vamos a saber tampoco. La teología siempre es algo que está en constante cambio. El conocimiento de Dios es algo que está modificándose constantemente. Si en el día de hoy has llegado con la idea que tienes ya tu criterio teológico con respecto al tema de la sanidad o cualquier otro tema listo, ese es el momento donde uno deja ya de adorar y depender de Dios, sino empieza a adorar y a depender más de la teología. Queremos como comunidad depender más del Señor y adorarle a Él. Nuestra teología siempre será parcial, pero el Señor siempre también nos ilumina y nos ayuda a completar. Con respecto al tema de la sanidad, hay diversidad de enfoques, eso lo podemos ver, y está bien. No es como otras áreas de la fe cristiana, donde ahí sí hay muy poco donde dar cabida a la diversidad. En la sanidad, en el credo apostólico no se habla de la sanidad. Ninguno en el credo históricamente, Nicea, Calcedonia, ninguno de los otros concilios han dicho algo específicamente completo y único acerca de la sanidad. Por lo tanto, esperamos que haya diversos acercamientos al respecto. En primer lugar, pretendemos en el día de hoy resolver con el tema de la sanidad la primera pregunta, que es fundamental: ¿es Jesús un sanador? Porque no siempre uno dice, es obvio, no. Hay muchas personas que piensan, no, eso es algo que la gente le ha querido poner a Jesús, pero ese no es uno de los intereses del Señor Jesús, y sí lo es. Vamos a ver algunos pasajes que están en el Evangelio de Lucas. Todos los evangelios hablan de Jesús sanando, y todos.
Pero escogí fundamentalmente pasajes en Lucas porque primero Lucas era médico y entonces es muy bueno en las descripciones y también cierta solidaridad de colega, y entonces me gusta el evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4 verso 40 dice: al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Es un versículo poderoso en sí mismo. Lucas 5, capítulo 5, versos 12 al 15. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres puedes limpiar. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Este es otro pasaje de que el Señor hace un milagro, y es muy significativa la pregunta que hace aquel enfermo de lepra: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque en aquella época existía el concepto que aún a veces en el día de hoy persiste, que a Dios no le importan esos detalles de la salud de los seres humanos. Que Dios creó el mundo, creó al hombre y lo puso como una especie de reloj a funcionar, y que después siguiera adelante solo. Que Dios no se interesa en esos detalles. Y vemos aquí que el Señor Jesús efectivamente sí se interesa por esos detalles. Otro pasaje, en Lucas 6, versos 17 al 19. Ustedes después pueden con calma leerlos en casa. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había llegado allí para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. También otra enfermedad que el Señor sana. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder para sanar a todos. Un pasaje más, Lucas 9, de 10 al 11 dice: cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que había hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También los sanó a los que lo necesitaban. Vemos en todos estos pasajes un mismo patrón. El Señor Jesús sí habló del reino. El Señor Jesús sí vino a predicar, no solamente a eso, porque también sanó. El Señor Jesús, que fue en su encarnación 100% hombre y 100% Dios, se interesó no solamente, como algunos dicen, solamente por el alma, pero el cuerpo no importa. Él entendía las limitaciones de un cuerpo físico, y el Señor Jesús sí se preocupaba y se preocupa por nuestra salud física. Si el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces podemos asegurar que no es el Señor en el que creemos, es también un Jesús sanador. Sí, Jesús es sanador. Le encontramos en la palabra de Dios como aquella mujer encorvada que ningún médico había podido sanar. El Señor Jesús llega, la toca y le sana. Iba caminando y encontró a una mujer cuyo único hijo había muerto, y el Señor resucita. Sí, al Señor le importa cuando estamos enfermos. Si tienes una enfermedad muy grave, mortal, al Señor le interesa. Si la enfermedad es crónica, una artritis degenerativa, no sé qué otra enfermedad, el Señor le interesa, se preocupa por esa enfermedad. Si aún estás aquí con un dolor de cabeza tremendo, el Señor le interesa. Sí, Jesús es
sanador. Jesús es un sanador, es el sanador. Y Él se preocupa por tu necesidad física y mi necesidad física. Eso es importante, es central que lo entendamos. Jesús es sanador. En segundo lugar, otra pregunta que planteó en sus bosquejos: ¿fue la sanidad parte de la expiación? Ese es un término teológico que quiere decir los beneficios que el Señor Jesús pagó en la cruz. ¿Forma parte de los beneficios la salud que Él nos puede dar? Lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías, con una perspectiva mirando hacia el futuro, anticipando el papel del Mesías, escribe en ese mismo libro, que en Isaías 53, versos 4 al 5, escribe lo siguiente: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. A veces nosotros pasamos ahí por encima lo que la palabra dice. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Eso tiene profundidad. Ese dolor que a veces parece imposible, Él también lo vivió. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Otra forma de decir nuestros pecados. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Antiguo Testamento dice eso. Que la sanidad sí forma parte de esos beneficios de una relación con Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, ya el apóstol Pedro está escribiendo sobre el tema, conociendo a Jesús, habiendo visto a Jesús morir en la cruz, resucitar, ascender al cielo. Él escribe esto: Él mismo, hablando de Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Sí, la cruz incluye la posibilidad de ser sanados. El Señor pagó en la cruz por nuestra enfermedad, por nuestros pecados. El Señor Jesús vino a establecer un nuevo orden, por decir, a poner las cosas en orden. Todo el pecado, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte no forman parte del propósito ni del plan de Dios para este mundo. Por eso vino Jesús, para deshacer las obras del pecado y todo lo que implica y colocarlo en orden. Porque el hombre y la mujer estamos en pecado, necesitamos de la salvación de Él, enfermedad, muerte, maldición, aún, como dice la palabra, bajo la ira de Dios. No era propósito de Dios que Adán se quedara calvo, no. Ni que Eva, al pasar los años, se arrugara y se pusiera viejita. No forma parte del propósito de Dios esto. Él quiere instaurar un nuevo reino que implica también una transformación de nuestra naturaleza física. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y si eso? ¿Por qué todavía nos enfermamos? ¿Todavía nos arrugamos? Y demás. Bueno, ya vamos a explicar por qué. Esto se relaciona con la siguiente pregunta: ¿por qué no todo el mundo es sanado? Esa es una de las, para mí esta es la pregunta. La pregunta que muchas personas nos hacen a nosotros, ¿cierto? ¿Por qué no es sanado? Y también una pregunta que cuando no se responde o se responde en forma inadecuada, aleja a las personas de una relación con el Señor y la aleja de cualquier comunidad cristiana. Yo he escuchado muchas veces, y es cierto, personas decir, pero pastor, ¿qué pasó?
Yo hice todo lo que había que hacer. Oré, ayuné, pedí oración, memoricé versículos, llamé a que gente orara y mi hijo aún murió. Pastor, yo hice, mi esposa partió a la presencia del Señor. Esta es una pregunta real y difícil. Y en el mundo de hoy la fe cristiana, tratando de responder, se ha polarizado. Por un lado hay un grupo de cristianos que no son pocos, son un grupo grande de cristianos. Realmente creo que no están muy enfocados en la palabra, pero así piensan. Dicen, no, es que esto de que Jesús sane hoy, no, eso, Él no sana hoy. Eso terminó con el último apóstol que murió, ahí ya. Y ya Jesús no sana hoy. A Él solo le importa nuestra alma, entonces cuando vamos al cielo lo demás no le importa. Así piensa un gran grupo de creyentes. Sin embargo, no sé cómo hacen con tantos pasajes en la Biblia al respecto. Pero por el otro lado está un grupo creciente de cristianos que están diciendo, no es que el Señor Jesús siempre sana. Y si no ha sanado es porque algo mal está en ti. Porque no se hicieron las cosas bien. Porque no tienes fe suficiente. Porque no confesaste adecuadamente el nombre de Jesús y una cantidad de cosas. Porque hay pecado, incredulidad, lo que sea. Y esto ha crecido últimamente. Y se relaciona con grupos que hacen de la fe y de la sanidad todo un mercado. Y se han convertido en mercaderes de la fe, ofreciendo sanidad absoluta, plena y completa siempre. Lo cual en ningún pasaje de la Biblia dice eso. Los discípulos jamás dijeron eso. Ellos presenciaron muchos milagros del Señor Jesús, pero no hay un solo pasaje en el texto bíblico donde dice que el Señor Jesús siempre sana. Debemos obrar con misericordia. Yo espero que en esta comunidad jamás asumamos esa posición. De cuando alguien enferma o muere, empecemos a mirar, allí quién sabe qué pasó, ¿no? Y empecemos, allí no hay misericordia. Espero que jamás tomemos esa posición, porque aún, dice la palabra, con una fe de un grano de mostaza, se obra el milagro. A veces de buena gana, o no sé, por solidarizarnos, no, es que te falta más fe, ora con más fe. Hay que tener cuidado con lo que respondemos. Hay que luchar en oración. Yo espero que haya más personas en las reuniones de oración orando por enfermos. No estoy diciendo que no hay que orar, pero esos dos extremos han hecho mucho mal a la iglesia del Señor. Hay que luchar en oración, hay que ayunar, hay que leer más de la palabra, hay que memorizar, sí, hay que hacer y seguirlo haciendo sin pausa. Pero quiero que recuerden esto siempre con respecto a la oración. El cielo y la salvación no es el premio de consolación, como algunos ven. La salvación o ir a la presencia del Señor no es el premio porque, bueno, no se pudo más. Es al contrario, es lo mejor. Es la perspectiva, es hacia donde queremos ir. Algunas personas perciben esto como que allí no hay milagro. Si escuchas que una persona sanó de cáncer, que tenía varios tumores en el pulmón y que el Señor sanó como he visto, ahí sí decimos gloria a Dios, aleluya, y por todo lado lo anunciamos. Y una persona viene en una reunión aquí de oración o en un servicio y entrega su vida a Cristo y decimos gloria a Dios, qué bendición.
cuando creo que es el milagro, es la manifestación más grande que el Señor puede hacer en la vida de un creyente. Hay personas que inclusive cuando voy a visitar y están graves en su lecho de muerte, hay familiares que me dicen, pero no les vaya a hablar de la muerte, no les hable del cielo. Y mi pregunta es, si no les hablo del cielo, que a propósito ese es tema para la segunda parte de esta serie, pero si no les hablo del cielo, ¿a qué horas? No, pastor, no diga nada de eso porque no debemos confesar enfermedad, no debemos permitir que haya enfermedad, no hablemos de eso porque si usted, eso es falta de fe. Es cuando más las personas necesitan saber cómo es el cielo y qué es la expectativa de vida que el Señor tiene para nosotros en la eternidad. Aún, recuerden esto, aún los discípulos de Jesús murieron. Y como decía mi abuelita, y no se murieron de la risa. Murieron de muertes muy violentas la mayoría, tal vez Juan no tanto. Y murieron muy jóvenes los discípulos. Es que vivimos en una sociedad donde no queremos admitir que hay sufrimiento. Pero el cielo es la respuesta al sufrimiento. El cielo no es, nos falló la fe. No, es la bendición, la provisión de todo. Pero vivimos en una sociedad, sobre todo en Occidente, donde cualquier cosa nos molesta. Demoramos más de 10 minutos en una fila en el banco y ¡qué sufrimiento! Todo lo queremos ya y por lo tanto la sanidad la queremos ya. Y no es así. Eso ocurre en el mundo de Disney, pero no en la vida real. El cielo y la vida en el cielo es bendición. ¿Eso quiere decir que no oramos por los enfermos? No, oramos y vamos a seguir orando y hay que orar mucho más. Porque es bueno tener la expectativa de que el Señor va a hacer el milagro, pero también la esperanza del cielo. Las dos cosas, eso sí va a traer una bendición a una persona. Yo he visto personas, más de las que quisiera haber visto, en su lecho de muerte morir. Pero por tener la esperanza del cielo, la esperanza de que el Señor sana, sus vidas ser transformadas en semanas, convirtiéndose en seres humanos maravillosos, cuando aprenden a vivir con la expectativa del milagro y la esperanza cierta del cielo. Eso, en los momentos más tal vez difíciles de la vida, transforma sobrenaturalmente a una persona. Pero si el Señor vino a traer ese nuevo orden, ¿por qué todavía hay enfermedades y todo eso? Bueno, vamos a leer algunos pasajes que nos muestran esa razón. Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso es importante, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No sé por qué a veces pensamos que con respecto a la sanidad, el Señor es, usted me cae mal, no lo sano. Usted me cae bien, entonces sí lo sano. Eso no es así. El Señor nos ha bendecido con toda bendición. Efesios 1:9-10 nos empieza a dar la respuesta, dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo,
La voluntad del Señor siempre tiene cosas misteriosas. Es así, siempre. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús, como sanador y como salvador, vino, instauró el nuevo reino, está completa la obra, pero no hay plenitud todavía. La plenitud vendrá cuando Él regrese por segunda vez. Cuando sea el fin de los tiempos, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Allí habrá la plenitud del reino. Mientras tanto, recuerdan una predica hace como unos 3, 4 meses, tenemos señales. Por eso el Evangelio de Juan a los milagros le llaman señales. De cómo va a ser las cosas en ese reino. Es lo que los teólogos llaman, ya está completa la obra, pero todavía no se expresa plenamente. Existe siempre esa tensión. Vivimos en ese espacio del tiempo entre que el reino ya llegó y el reino viene en plenitud. Mientras tanto debemos seguir orando y teniendo fe y esperanza, porque este mundo en Cristo ya no está bajo condenación. Lo dice Romanos 8, 22 al 23. Aún hablando de la naturaleza, dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. La creación misma. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Oye, eso es maravilloso. Un día vamos a tener este cuerpecito redimido totalmente. Eso no nos da ninguna esperanza, ninguna fe. Como señales de que el Señor va a hacer algo así, es que vemos varios milagros en el día de hoy. Pero todavía no. Ya llegará el momento donde cada hijo del Señor será redimido plenamente, no solamente su alma, sino todo su ser. Yo creo en la sanidad. Creemos, espero en esta iglesia, en la sanidad. Y así esperamos seguir orando. Pero algún día las cosas van a ser completamente distintas. Y esperamos ese día. Apocalipsis 21, 3 al 4 nos da un anticipo. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Queridos amigos y hermanos, no nos desanimamos ante la muerte. No nos desanimamos ante la enfermedad. Seguimos orando porque tenemos esa esperanza cierta. Para el cristiano la muerte no es un fracaso y no es una vergüenza. Así no la vemos, porque así no la ve nuestro Señor. Como alguien decía, lo que pides en oración revela lo que crees acerca de Dios. Lo que pides en oración revela lo que crees acerca de Dios. Por eso creemos en un Dios que sana. Cabe más bien preguntarnos, ¿tú crees realmente que a Dios le importa? Porque no es tanto, no sé si es Dios sanador, sino si creemos que a Dios le importa. Porque cuando encuentro personas creyentes desanimadas en medio de su enfermedad, ese es uno de las cosas que experimentan. Dios no me quiere. Dios se olvidó de mí. Dios no está viendo mi dolencia. Y no es así. A Dios.
Y no solamente Él es bueno también, porque a veces en medio de una enfermedad decimos, Dios es malo. No, Dios es bueno, aunque a veces no nos parezca tan bueno. En medio de la enfermedad lo entiendo, por eso oramos. Pero debes preguntarte, ¿tú crees que Dios le importa el sufrimiento que tienes? Sí. Pero también debes preguntarte, eso determina tu oración también, la forma como ores. ¿Tú crees que Dios puede? ¿Tú crees que Dios puede? Porque de eso, pues, de ahí depende cómo oras. Sí, Dios se preocupa porque Él es bueno. Sí, Dios puede porque Él es todopoderoso. No debemos tener temor a morir. Más bien debemos tener temor a no vivir con esa esperanza. Y como creyentes, ¿qué hacemos? Ahí la segunda parte de lo que quisiera exponerles. Sí hay algunas cosas que hacer. Pero recordemos que nuestro Dios siempre es soberano y su voluntad siempre es perfecta. Pero hay algunos mandatos, algunas recomendaciones que podemos hacer, no para forzar al Señor y decir, me tiene que sanar. Señor, ya cumplí los 5 pasos que dijeron allá en la iglesia, pues ahora sí que se me sane. No, somos demasiado siempre, eso es mucho de nuestro producto, de nuestra mente aristotélica muy occidental, que 5 pasos es proceso y siempre da el mismo resultado. No es así. Pero sí hay algunas cosas que tú y yo debemos hacer como creyentes para disponernos al milagro de la sanidad, siempre esperando la voluntad del Señor. En primer lugar, pide por esa sanidad continuamente, con frecuencia, siempre. Pero pastor, ya llevo orando 5 años. Bueno, sigue orando, sigue, siempre, en todo momento, siempre. No es como algunas personas dicen, lo que pasa es que no debes confesar enfermedad. Mire, si tienes fiebre, si te duele el cuerpo y tienes secreción nasal, estás enfermo. Sí, eso no. Y como mi abuela decía, si no confiesas eso, no es que tengas mucha fe, es que eres mentiroso. Si estás enfermo, eso no es vergüenza. Pero yo oro. Y después de orar, vuelvo a orar. Mateo 7 al 8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y léanlo a la luz del pasaje que está ahí debajito, Lucas 18 del 1 al 8, que es el pasaje de la viuda insistente. Esa viuda que el juez no quería atender. ¿Y qué hizo ella? Fregó y fregó y fregó. Y dice el texto, hasta que el juez dijo, mire, ¿sabe que ya me tiene aburrido? Voy a escuchar. Y recibió una excelente pregunta. Pero si Dios es nuestro Padre, y nuestro Padre perfecto, ¿por qué tenemos que pedir una y otra vez y otra vez? Excelente pregunta. La única respuesta que conozco a esta pregunta es esta. Primero, porque Él no solo es nuestro Padre, sino es Dios. Y segundo, porque lo he visto. Cuando Él responde, generalmente dejamos de alabarle. Es así. ¿Cuántos levantan la mano con esta pregunta? ¿Cuántos hemos aprendido las cosas más profundas de nuestro Señor? Las cosas más, la fe se ensancha en mayor medida cuando estamos en dificultades y en enfermedad. ¿Cuánto es que ha ocurrido así?
¿cierto? Es así. Es así. No puedo ir más allá a esa pregunta. Dios es Dios. Y Él sabe que necesitamos depender de Él siempre. ¿Qué otra cosa, además de orar y orar y orar? Pide a los ancianos que oren. Santiago capítulo 5 versos 14 al 16 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él o ella y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hay pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Aquí hay que aclarar algunas cosas del contexto. Cuando el escritor de la carta Santiago habla esto, está hablando de una iglesia que es una iglesia joven, está organizándose, está aprendiendo muchas cositas. Entonces dice, cuando llamen a los ancianos, no está queriendo decir en primer lugar a las personas de mayor edad. No necesariamente, ¿cierto? Aunque uno a veces sí ve que en las reuniones de oración hay personas más que todo de mayor edad. Yo creo que la vida trae sabiduría y eso hace que busquemos más del Señor en oración, ¿cierto? Tampoco, bueno, se refiere a los líderes, a aquellas personas de la iglesia que saben orar por un enfermo, que no les da miedo creer en los milagros, que tienen un conocimiento de la palabra del Señor. Aquí hay un grupo que llamamos el Consejo de Ancianos, tiene funciones administrativas y espirituales. No es que cuando ellos se nombran se les da un poder especial y las manos de ellos tienen un poder así. Está hablando de personas que son maduras en la fe, que tienen y que saben orar por ahí, que son prudentes y sabios, hombres o mujeres. Busca a alguien. Mire, dice, y confiesen pecados, porque ¿quién nos dijo? Dice, una persona me decía, a mí me gusta eso a la iglesia cristiana, porque jamás tuve que confesarle a nadie mis pecados. Cuidado. No es que yo hago acto de contrición y punto. Cuidado. Porque hay pecados que necesitan ser confesados. Y que el Señor utilice a otra persona para restaurar, para sanar. Lo dice allí. Entre otras cosas, a veces estamos enfermos por pecado. Que lo pongan con aceite. El aceite es símbolo de la obra del Espíritu Santo, no más. Qué pena decepcionarlos, pero el aceite que usamos aquí no viene del huerto de los olivos, allá en Israel, no es ese. Ese lo viene para el otro lado, pero no usamos de ese. Usamos aceite de bebé, ese que usamos acá. Porque no es la naturaleza química, es el símbolo de la obra del Espíritu Santo. Pero busquen ayuda. Nosotros en la iglesia no somos adivinos, ni tenemos el don de la omnipresencia para estar en todo lado. Busquen ayuda a un líder que sepa orar, vengan a las reuniones de oración, es lo que dice ahí el texto. Tercero, dejen cualquier hábito perjudicial. Eso también tenemos que hacer. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Créanme que empacarse un paquete de cigarrillos no es honrar mucho al Señor. ¿Sí? Y todos los días comerse 2 libras de pan, tampoco. Hay que ser sabios en ese sentido. Hay personas que están enfermas porque pues tienen una forma de vivir enfermiza, punto. O porque están expuestos a contaminación, en fin, es por eso es que están enfermos.
Hay que tener hábitos saludables. Gracias a Dios por la tecnología que ha permitido que la expectativa de vida del ser humano crezca. Qué bueno, pero tenemos que cuidarnos. Para que cuando lleguemos a los 60, 70, 50, 80, no estemos tan abreviados. Hay que saber cuidarnos. Ejercicio, comida, sueño, en fin, todo. En cuarto lugar, confronta al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Ese que vamos a hablar de eso al final. ¿Cómo se hace eso? Pero Lucas 10, 13, 10 al 13 dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. No estoy diciendo que todas las enfermedades son producto de la acción del diablo, porque hay personas que le echan la culpa al diablo a todo, de todos los males. Pero hay algunas que sí. Y tenemos también que tener en cuenta esa realidad. Y hay personas que están enfermas, lo dice la palabra, porque le han abierto puerticas. ¿Sí? Le han abierto puertas al diablo. Si bien no están poseídos, digamos, pero algunos llegan hasta allá a hacer pactos, cosas raras, y piensan que eso sale uno libre de eso así tan fácil. Hay personas que le abren puertas y andan metidas en el espiritismo, y entonces de aquí salen. Créame, eso es caso de la vida real. Había una persona que venía aquí a la iglesia y por la tarde iba a que le leyeran el té, el cigarrillo, el no sé qué más cosas. Le están abriendo puertas al enemigo. Y vivimos en un país de tanta superstición que la gente le abre puertas al enemigo. Y hay que cerrarlas, y hay que saber orar y decir ya hasta aquí, porque el Señor Jesús ha vencido. Y la lucha no la ganamos nosotros, Él ya la ganó. Pero hay que reconocerla y hay que cerrar esas puertas para que ese tipo de enfermedades no se den. Les hablo particularmente a los jóvenes, y no quiere decir que los adultos no cometamos pecados de este tipo. Ojo, de lo que yo he visto en mi práctica pastoral, que más se relaciona en abrir puertas al enemigo son inmoralidad sexual y drogas. Esa mezcla o esas cosas, las peores cosas que yo he visto en el sentido son personas metidas en todo ese mundo de las drogas, o también en cosas de inmoralidad sexual. Hay algo, y vamos a verlo algún día, en la intimidad, en la sexualidad de un ser humano que está tan relacionado con su vida espiritual, que no es, como dice la canción el día de hoy, no, es que es solo mi cuerpo el que se lo entrego. Si fuera así, no, con el cuerpo va a otras cosas. Ojo. Porque en muchos casos he visto que las personas empiezan a involucrarse en cosas tan raras y raras, y por no decir enfermizas, que allí es abrir puertas. Y hay que sanar, y hay que aconsejar, y hay que liberar a esas personas. Es una realidad. Pero no hay que tener miedo a esas cosas, porque el Señor es un Dios que ofrece la victoria. Pero el pecado de ese tipo hay que exponerlo y hay que cerrar esas puertas. En quinto lugar, abraza cada momento de santa y profunda devoción. El Señor sana
en momentos de devoción, en momentos donde estamos, por ejemplo, en la cena del Señor, orando. Es un problema cuando hacemos de lo santo algo trivial. Es increíble como a veces estamos en medio de la cena del Señor y las personas están más pendientes, se le cayó la galleta al otro, que el otro le dieron o no le dieron copa. Porque es en esos momentos de profunda devoción en que el Señor generalmente sana. Es allí donde Él sana. El apóstol Pablo estaba corrigiendo a una iglesia que era bien loca, desordenada, con la iglesia en Corinto. Tenía muchos problemas y una cantidad de desórdenes, y la corrigió en muchos órdenes, sobre todo en la cena del Señor. Y miren lo que les advierte. Dice, 1 Corintios 11, 27 al 31. Por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Esto me parece serio. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Esos momentos de profunda reverencia hay que aprovecharlos, disponernos. El Señor sana allí en medio de ello. Por eso es que nosotros, cuando celebramos la cena, oramos por los enfermos, porque la obra de Cristo está relacionada a la salvación y la sanidad. Y hay que tomarlo en serio, con devoción, pensando lo que estamos haciendo, examinando nuestra vida. A propósito, no podemos dejar que los enfermos se aíslen, porque necesitan esos momentos. Yo sé que un enfermo puede tener su propia devoción particular, pero a veces en medio del malestar, el dolor, necesita de otros a su alrededor que le propicien un ambiente especial. Estamos tratando de llevar la cena a aquellas personas, la Santa Cena, que no pueden venir. Pero si estás enfermo hay que buscar el cuerpo para orar. Cuando oramos en las mañanas, el tiempo, el domingo, son momentos donde el Señor obra allí sobrenaturalmente. Si estás enfermo, no te aísles. El Señor generalmente sana allí en el cuerpo, en ese momento de oración, en la cena, en fin, es allí, leyendo la palabra, es allí donde el Señor sana. En el día de hoy queremos afirmar y confesar que Jesús es nuestro sanador. Amén. Que Jesús sana hoy. Que el cielo y la eternidad no es el premio de consolación, es el propósito más grande de nuestra vida. Y que el Señor sí sana en el día de hoy, como señal de lo que Él va a hacer en la eternidad. Y que tú y yo podemos orar y pedir la sanidad del Señor, porque a Él le interesa y Él puede. Y mientras estemos con vida debemos seguir orando por esa persona enferma o por mi propia vida si estoy enfermo. Siempre orar en todo momento. Señor nuestro, gracias por ser el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias porque la victoria en la cruz, en la resurrección, también trae la expectativa y la fe en la sanidad. Señor, a ti te preocupa nuestra salud física y emocional, y tú puedes sanar cualquier enfermedad. Sabemos que tú harás siempre tu perfecta voluntad.
pero como hijos confiados no tememos pedir por sanidad. Como hijos tuyos no nos avergonzamos de la enfermedad ni de la muerte. Solamente te pedimos que sean instrumentos para acercarnos a ti. Y Señor, te ruego que hoy liberes a varios de su enfermedad. Que liberes de la opresión también a otros. Que nos ayudes a tener una vida sana dentro de la expectativa humana. Pero Señor, derrama tu Santo Espíritu trayendo sanidad hoy a todos los enfermos. Y queremos entregar el tiempo de comunión y de unción por parte de ancianos y líderes de esta iglesia. Seguiremos orando por nuestras enfermedades hasta que tú regreses.